Hola chicos, les habla la doctora Joyce Tolati, cirujano general y profesora de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui en la Cátedra de Anatomía 1 Macroscópica. El día de hoy hablaremos de la región deltoidea y la región braquial. Comenzaremos con la región deltoidea. Esta ocupa la parte externa convexa del hombro, conocida como muñón del hombro. Está situada por fuera de las regiones axilar y escapular y corresponde solo al músculo deltoide. En cuanto a su forma exterior, observamos que es una saliente regularmente convexa que está determinada por la cabeza humeral y que en esta se van a reconocer en el límite superior de la región los relieves que están formados tanto por el acromión, la extremidad externa de la clavícula y la misma cabeza humeral, conformando el grupo muscular externo que conforma al hombro. Estas dos regiones van a estar constituidas por diferentes planos o compartimientos, pero en general van a contener un plano superficial donde va a estar involucrada la piel, un plano aponeurótico y un plano subaponeurótico donde van a estar inmersos los músculos que, dependiendo si es la región deltoidea o braquial, vamos a observar que pueden tener compartimientos anteriores y posteriores. Lo que corresponde a la región deltoidea propiamente sería un plano superficial, una aponeurosis, luego el músculo deltoides y el tejido celular subdeltoideo. Luego de esto estarían los músculos y tendones periarticulares que acompañan al deltoides, pero que como tal no conforman parte de la región. En el plano superficial entonces vamos a tener a vasos y nervios supraponeuróticos. La piel de esta zona es suave y generalmente lisa y está reforzada por un panículo adiposo de un espesor variable según los sujetos y la práctica y ejercicio físico que éste tenga. Tendríamos entonces las fascias superficiales y por el tejido celular subcutáneo, en el cual van a estar contenidas ramificaciones vasculares que no van a tener mucha importancia, pero que nos van a nutrir regionalmente a estos músculos. Hay también ramos nerviosos procedentes de las ramas supracromial del plexo cervical superficial que van a estar por arriba y también algunos ramos cutáneos del hombro del circunflejo que van a estar por debajo. La aponeurosis de esta región es delgada y está unida al músculo deltoides por numerosos tabiques laminares que se insinúan entre los fascículos de este músculo, lo cual ayuda a que éste se vea como una sola masa muscular. Ya empezando a hablar un poco del deltoides, tenemos que los fascículos de este músculo van a converger desde la clavícula, el acromión y la espina del omóplato hacia la B deltoidea del hueso húmero. Este músculo es voluminoso, grueso y en forma de semicono, un semicono hueco hacia la base, con la base hacia arriba y el vértice en la parte inferior. Es el músculo que va a conformar solamente al muñón del hombro y une la cintura escapular a la cara externa del húmero. En cuanto a sus inserciones, tenemos que por arriba, siguiendo una línea curva de concavidad interna en el tercio externo del borde anterior de la clavícula y en la parte de la cara superior del hueso, va a estar insertado este. Luego también en el vértice y el borde lateral o externo del acromión y en la vertiente inferior, es decir, en el borde inferoposterior de la espina del omóplato o, como muchos lo conocen, la escápula. Importante que a nivel de la clavícula la inserción se realiza por medio de fibras tendinosas cortas. En el acromión por 3 o 4 láminas tendinosas que luego van a descender entre los fascículos musculares y por cortas fibras tendinosas en los intervalos de las láminas. En la espina del omóplato, solo por una lámina tendinosa gruesa y que va a ser un poco corta, en la cual se van a implantar también los fascículos más elevados del músculo infraespinoso. Estas láminas tendinosas de origen acromial
dan nacimiento por sus dos caras a las fibras carnosas del músculo, es decir, a la porción central, formando con ellas los fascículos peniformes. Estas fibras musculares van a descender las anteriores de adelante hacia atrás, las medias verticalmente y las posteriores de atrás hacia adelante, formando una masa voluminosa que cubre la articulación escápulo-humeral y los músculos periarticulares en su inserción cercana a la cabeza humeral. Estos músculos son los pectorales, el subescapular por delante, el supraespinoso por arriba, el infraespinoso, redondo menor y redondo mayor por detrás. Entonces, el deltoide se va a dirigir estrechándose hacia la parte media de la cara externa del húmero y va a terminar en la impresión o V deltoidea por una masa tendinosa que puede diferenciarse en tres tendones. El anterior está formado por las fibras que se insertan a nivel clavicular y se va a fijar en la rama anterior de esta V. El segundo, que sería el posterior, se conforma de las fibras que proceden de la espina del omóplato y se inserta en la rama posterior de la V deltoidea. Y el tercero, que va a ocupar la porción media, se forma por los fascículos que vienen desde el acromión y se inserta entre los dos tendones que estoy hablándole anteriormente, a los cuales este se une y se va a ir estrechando poco a poco. Estos fascículos que forman estos tendones precedentes a los cuales se estrechan adoptan una disposición peniforme, análoga a los que nacen en el acromión. Hay algo importante con el deltoide. Sus fascículos más superficiales y anteriores van a fijarse a lo largo de la rama anterior de la V deltoidea, como lo dije anteriormente, en el tabique intermuscular externo del brazo, representando a este nivel una lámina fibrosa en la que estos se insertan. Bueno, en la cara opuesta van a estar insertadas fibras del braquial anterior. En cuanto a su función, el deltoide es un músculo abductor del brazo, es decir, abductor como algunos lo conocen, ¿no? Cuando los fascículos anteriores se contraen separadamente del resto, entonces va a dirigir el brazo hacia adelante y adentro. Y cuando los fascículos posteriores se contraen, van a llevar el brazo hacia atrás y hacia afuera. Debajo del deltoides hay una capa de tejido celulofibroso cuya consistencia y espesor varían en distintos puntos. La capa superficial va a estar en contacto con la cara profunda del deltoides y se condensa en una lámina fibrocelular que forma el revestimiento profundo de dicho músculo. Esta hoja se sigue hacia arriba por el ligamento acromio-coracoideo y en la parte superior de esta región y en la capa profunda del músculo subdeltoideo se va a desarrollar la bolsa serosa subdeltoidea o subacromio-coracoidea. Esta bolsa serosa está situada por debajo de la bóveda acromio-coracoideo y de la parte superior del deltoide, encima del troquíter y de los tendones de los músculos periarticulares. En esta capa de tejido subdeltoideo se van a ramificar también los vasos y nervios circunflejos antes de penetrar en el deltoides. La rama o arteria circunfleja anterior contornea por delante el cuello quirúrgico del húmero y cruza de manera transversal la corredera bicipital, donde va a dividirse en dos ramitas, una que va a ascender por la corredera bicipital hasta la articulación del hombro y otra que se pierde dentro del deltoides irrigándolo. En cuanto a la arteria circunfleja posterior, esta sale del espacio húmero tricipital y va a penetrar en el tejido celular subdeltoideo y después entre la fascia de revestimiento y el músculo como tal, y se divide en numerosas ramas que van a abordar al deltoides por la cara profunda, irrigándolo pues. El nervio, que es el circunflejo y acompaña a la arteria circunfleja posterior por el mismo orificio axilar o espacio axilar, suministra el nervio del redondo menor y el ramo cutáneo del hombro,
que van a nacer a nivel del espacio húmero tricipital. Sus ramas van a terminar también en el músculo deltoides. Por otra parte, la arteria acromiotorácica da un ramo acromial que camina bajo del deltoides en la cercanía de las inserciones superiores. El tejido celular subdeltoideo y la bolsa serosa subdeltoidea van a cubrir por arriba los tendones y músculos periarticulares del hombro. Por arriba va a estar el supraespinoso, el subescapular por delante, el infraespinoso y el redondo menor por detrás. Este último músculo va a delimitar con la porción larga del tríceps y el redondo mayor y el húmero el cuadrilátero húmero tricipital, el cual va a estar enteramente cubierto por el deltoides. Es decir, el deltoides es el techo de este cuadrilátero húmero tricipital. Los vasos circunflejos, tanto posteriores, y el nervio circunflejo se van a encontrar situados aquí, atravesando el espacio húmero tricipital en la cara profunda del deltoides y en la capa celular subdeltoidea. El espacio deltopectoral en el borde anterior del deltoide va a estar en contacto con su parte inferior y a veces hasta fusionado con el pectoral mayor. Hacia arriba los dos músculos están separados por un intersticio que se alarga hacia la clavícula y este es el que se denomina espacio deltopectoral. Solo está rellenado por tejido graso a este nivel, ese espacio. Muy bien, ahora pasando a la región braquial, tenemos que tener claro que los músculos del brazo se comparten en dos grupos, uno anterior que está constituido por los flexores, es decir, el braquial anterior, el bíceps braquial y el coracobraquial, y que en la parte posterior estarían los extensores, representados por el tríceps braquial. Estos dos grupos están separados por unos tabiques osteoponeuróticos formados en su parte media por el hueso húmero y a cada lado por dos láminas fibrosas transversales que se van a ir formando desde las crestas, tanto internas como externas del húmero, a las partes correspondientes de la cara profunda de la aponeurosis braquial. Recapitulamos entonces que el brazo es la parte del miembro superior comprendida entre el hombro y el codo y está delimitado en la parte superior por una línea circular o horizontal que va a pasar por debajo de los tendones del músculo pectoral mayor y del dorsal ancho. Tanto en la parte inferior va a estar delimitada por una línea horizontal que pasa a dos traveses de dedos por encima del pliegue del codo o de la línea interarticular. El húmero y los tabiques intermusculares, tanto externos como internos, se van a extender desde el húmero, como ya les expliqué, desde la cara profunda hasta la aponeurosis braquial, conformando un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Si observamos en esta imagen, del lado derecho sería lateral, del lado interno o izquierdo sería la parte media, hacia abajo anterior, hacia atrás posterior. Entonces, en esta imagen también observamos los tabiques intermusculares, tanto externos, este que está acá, como internos. Y nos va a dividir entonces la región braquial en un compartimiento anterior y otro posterior. Y como siempre les digo, para poder estudiar músculos, primero debemos conocer, y en este caso recordar porque ya los vimos, las diferentes estructuras que se encuentran en los huesos que conforman esta región, es decir, el húmero. Recordemos que el húmero entonces va a tener un cuello quirúrgico, un cuello anatómico, las correderas bicipitales, la deltoidea, el surco por el radio o el nervio radial, el troquíter, el trocánter, el olecranón. Son estructuras que debemos recordar para enfocarnos en dónde están insertándose los músculos. También recordar que el hueso húmero tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis, y que en cada uno de estos
sitios existen estructuras importantes donde se van a insertar los músculos. Entendemos entonces que los límites de la región braquial anterior van a estar delimitados superior e inferior, igual a los límites generales del brazo, y que los límites laterales van a corresponder a las dos líneas verticales trazadas de manera imaginaria por el epicóndilo y la epitróclea. Este segmento del miembro superior va a tener una forma fusiforme que está delimitada por los surcos bicipitales tanto internos como externos. Y al igual que la región deltoidea, no se escapa de tener un plano superficial donde van a estar vasos y nervios supraponeuróticos. En esta zona la piel es blanda, delgada y sin pelo, más gruesa por fuera que por dentro. Debajo de la piel se encuentra el panículo adiposo, que está limitado profundamente por las fascias superficiales. Y enseguida de esta entonces se encuentra una lámina de tejido celular laxo que queda comprendida entre la fascia superficial y la aponeurosis braquial. En el tejido celular subcutáneo van a estar las venas cefálicas y basílicas. La primera sigue de abajo hacia arriba el surco bicipital externo, es decir, la cefálica, mientras que la basílica va a subir por el surco bicipital interno hasta la parte media del brazo, donde va a atravesar la aponeurosis para finalmente abocar o llegar hacia la braquial o axilar. Con respecto a los vasos linfáticos que se dirigen hacia los ganglios axilares, estos van a estar también sumergidos dentro de este tejido, y el nervio braquial cutáneo interno que atraviesa la aponeurosis por el mismo orificio de la basílica, pero en sentido inverso, luego se va a dividir a un nivel variable en una rama tanto anterior como posterior. También existen otros ramos nerviosos procedentes de el cutáneo del hombro y del circunflejo en la parte externa, y del braquial cutáneo interno y su accesorio en la parte interna. La aponeurosis a este nivel es delgada y poco resistente y es atravesada tanto por la vena basílica y el nervio braquial cutáneo interno en la parte interna y por la cefálica en la parte externa. Sin embargo, desde la parte más profunda de esta aponeurosis se van a conformar los tabiques intermusculares, tanto externo como interno, así como expansiones que se van a convertir en los revestimientos de los músculos que están en las regiones tanto anterior como posterior. El compartimiento anterior, a su vez, está dividido en dos planos, uno superficial y uno profundo. El superficial está conformado solo por el músculo bíceps braquial, mientras que el profundo está conformado por el coracobraquial y el braquial anterior. El bíceps es un músculo alargado, fusiforme, situado por delante del coracobraquial y del braquial anterior, a los cuales va a cubrir. Por arriba está dividido en dos partes o cabezas distintas llamadas porción corta y porción larga del bíceps braquial, y se extiende desde el omóplato a la extremidad superior del radio. También va a poseer una porción carnosa única y un tendón de inserción hacia su extremo distal. En esta imagen podemos observar cómo la porción corta o interna se inserta en el lado externo del vértice de la apófisis coracoide por un tendón que está en conjunto unido al músculo coracobraquial. En esta imagen podemos observar un corte lateral tanto del omóplato a nivel derecho superior, donde evidenciamos en rojo el tubérculo supraglenoideo. En la parte inferior izquierda observamos ya la cavidad glenoidea como tal, y observamos que dice tendón del bíceps braquial, la cabeza larga. Observen que es un tendón cilíndrico. Esto es importante porque debemos acotar que la cabeza larga del músculo bíceps braquial, si bien es intracapsular, es extrasinovial, es decir, no está dentro de la bolsa que ayuda a amortiguar los movimientos que hay a nivel de la articulación del hombro.
Entonces recuerden esto muy importante. La cabeza larga del bíceps braquial es intracapsular pero extrasinovial. Observen acá cómo está por fuera de la bolsa. Resumiendo entonces, la porción corta o interna se une al borde lateral de la apófisis coracoide a través de un tendón común con el coracobraquial, mientras que la porción larga se inserta o tiene origen en el rodete glenoideo a nivel del tubérculo supraglenoideo, que es intracapsular pero extrasinovial. El tendón corto del bíceps entonces va a seguir formando un cuerpo muscular situado primero por fuera y luego por delante del coracobraquial. Lo mismo que el bíceps corto está situado hacia arriba en la axila y por delante de los tendones del subescapular, del dorsal ancho y del redondo mayor, y por detrás del pectoral mayor. El tendón del bíceps largo va a atravesar en primer lugar la parte superior de la articulación escapulohumeral y va a recorrer la corredera bicipital, donde está cubierto por el ligamento humeral transverso, que va a estar por arriba, y por el tendón del pectoral mayor por debajo. Un poco por debajo de la corredera bicipital, el tendón de la porción larga del bíceps se continúa con un cuerpo carnoso que va a ser fusiforme. Y estas dos porciones se van a reunir hacia la parte media del brazo en un cuerpo muscular único que desciende hacia el codo por delante del braquial anterior, por un fuerte tendón que va a estar aplanado y que se profundiza en el pliegue del codo. Estas fibras tendinosas que lo integran van a sufrir una torsión tal que la cara anterior del tendón se fija en la mitad posterior de la tuberosidad bicipital del radio, cuya mitad anterior está separado por una bolsa serosa. Hacia este extremo distal pareciera que también se insertara hacia la parte interna de la articulación del codo, pero no, hay una expansión de la aponeurosis del bíceps que cubre a los músculos epitrocleares. Sin embargo, el tendón del músculo bíceps como tal no se inserta en la parte interna del codo. Con respecto a su acción, va a estar dividida a nivel de la articulación glenohumeral y a nivel de la articulación del codo. En la glenohumeral, la cabeza larga va a ser la abducción del brazo, mientras que la cabeza corta va a ser la aducción y flexión del brazo. Es decir, a nivel de la cavidad glenoidea, entonces la cabeza larga separa el brazo del cuerpo, pero la cabeza corta flexiona y acerca el brazo al cuerpo. A nivel del codo y por su inserción en el radio, entonces va a crear una supinación del antebrazo que está pronado y una flexión del antebrazo que esté supinado. En cuanto a su irrigación, como todos los músculos del compartimiento anterior, va a estar dada por ramas musculares de la arteria humeral y va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. El segundo músculo a estudiar del compartimiento anterior, pero del plano profundo, es el coracobraquial, cuyo origen es la apófisis coracoide hacia su vértice y porción lateral a través de un tendón de inserción común con el bíceps braquial, que es el tendón conjunto, y su inserción distal sería en la cara medial del tercio superior de la diáfisis del húmero. En cuanto a sus relaciones, podemos observar en esta imagen que el primero está medial y luego posterior a la cabeza corta del bíceps braquial, que en su tercio superior es atravesado por el nervio músculo cutáneo, el cual va a estar o va a discurrir entre las dos porciones o los dos planos del compartimiento anterior y se encuentra medial al braquial anterior. Dentro de sus funciones está la flexión y la aducción del brazo. Su irrigación e inervación son compartidas con los otros dos músculos del compartimiento anterior, es decir, irrigado por ramas musculares de la arteria humeral e inervado por el nervio músculo cutáneo. El último músculo de la región o compartimiento anterior sería entonces el braquial anterior.
Este es un músculo ancho, aplanado y voluminoso, situado por debajo del coraco braquial y de manera externa y por delante de la parte inferior del húmero y de la articulación del codo, extendiéndose desde el húmero a la extremidad superior del cúbito. Este músculo va a nacer de dos partes importantes. Las primeras serían las fibras carnosas desde el borde anterior y de las caras tanto internas como externas del húmero, por debajo de las inserciones del deltoide. Recuerden que el húmero tenía la V deltoidea. Bueno, en el borde inferior de esa V deltoidea van a salir las fibras carnosas del músculo braquial anterior. Estas se van a ir afilándose entre las inserciones del deltoide hacia afuera y las del coraco braquial por dentro. También van a existir fibras que van a conformar este músculo desde la cara anterior, tanto del tabique externo como del tabique interno intermuscular, pero no en toda su extensión. Esto va a variar y están más desarrolladas estas fibras desde el tabique intermuscular externo, siendo muy pobres en el tabique intermuscular interno. Entonces, estos fascículos del braquial anterior van a descender convergiendo y pasando por delante de la articulación del codo, terminando en un tendón ancho que va a ser aplanado en la parte inferinterna de la cara inferior de la apófisis coronoide, como ven acá en la imagen que está ampliada. El límite inferior de esta superficie de inserción es alargado y se va a dirigir oblicuamente hacia abajo y hacia afuera. Con este músculo pasa algo muy parecido al bíceps braquial, que su aponeurosis hace fascículos o expansiones hacia el lado contrario, es decir, él se inserta en el área cubital, pero hace bandas de expansión aponeurótica hacia el lado del radio, específicamente cruzando el canal bicipital externo y terminando en la aponeurosis antebraquial que recubre a los músculos epicondilios. Es decir, estos dos músculos van a emitir fibras aponeuróticas que van a cruzar de un lado a otro para darle mayor sostén a esta articulación. En cuanto a su acción, entonces, tenemos que es un flexor del antebrazo sobre el brazo. Y al igual que su predecesor, está inervado e irrigado por la arteria humeral a través de ramas musculares y del músculo cutáneo, es su inervación. Dejamos atrás entonces el compartimiento anterior y ahora vamos con el compartimiento posterior. Este tiene en toda su longitud una forma externa semicilíndrica y también vamos a observar que está constituido por un plano superficial, una aponeurosis y un plano subaponeurótico donde va a estar inmerso el paquete muscular, que en la parte posterior solo está representado por el músculo tríceps braquial y sus tres cabezas o porciones, con una inserción final o inferior única. En cuanto a sus límites, estos están dados por los mismos límites superiores e inferiores de la región o compartimiento braquial anterior, solo que sus límites laterales van a estar dados por la cara posterior de los tendones intermusculares, tanto internos como externos, y unas líneas verticales que van desde los epicóndilos y la epitróclea. Más específicamente, delimitando su borde superior por el borde inferior del músculo deltoides y su borde inferior o su límite inferior va a estar delimitado por una línea circunferencial que va a estar a 2 traveses de dedos por encima de la línea articular del codo. En cuanto a el plano superficial, vemos que la piel es más gruesa que en la región anterior del brazo, está reforzada por un panículo adiposo y las fascias superficiales y una lámina de tejido celular subcutáneo. Estas son laxas y presentan las mismas características que en la región anterior del brazo. Van a tener tejido celular subcutáneo con vasos superficiales sin mayor importancia, los ramos cutáneos internos y externos del radial y algunas ramas del ramo cutáneo del circunflejo.
En cuanto a su poneurosis, es gruesa y resistente, contraria al compartimiento anterior, y este engrosamiento se ve un poco menos hacia su parte inferior, sobre todo en el tendón del tríceps donde se adelgaza. Muy bien, este compartimiento posterior va a tener un plano subaponeurótico donde va a estar el tríceps braquial, pero además va a tener dos paquetes vasculos nerviosos, uno superior e inferior que posteriormente vamos a evaluar. Por ahora comenzaremos con el tríceps braquial. Este músculo va a ocupar entonces la parte posterior del brazo y se va a extender desde el omóplato y el húmero al olecrano. Está dividido por arriba en tres porciones distintas. La más larga se extiende hasta el omóplato y es la porción larga del tríceps. Las otras dos, llamadas vasto interno y vasto externo, se van a insertar en el húmero. Detallemos entonces acá cada una de estas porciones. Cuando hablábamos del bíceps braquial, decíamos que tenía una cabeza larga que se insertaba en el tubérculo supraglenoideo. Ahora bien, el tríceps braquial tiene también una cabeza larga, pero esta cabeza larga se va a insertar en el tubérculo subglenoideo o infraglenoideo, que es el que está señalándose con la flechita amarilla en la imagen del lado izquierdo. Aparte de este punto de inserción, la cabeza larga del tríceps también se inserta en el borde externo y superior del omóplato y en el rodete glenoideo a través de un tendón aplanado que se va a desdoblar en dos láminas superficiales, una posterior corta y una larga que sería anterior. Vean la imagen del lado derecho donde el músculo está seleccionado con un color verde, cómo se inserta en el borde externo maxilar del omóplato. Estos fascículos del tendón largo, de este fascículo del tríceps, se van a contornear, es decir, van como a tornearse y van a conformar, a medida que van bajando, la parte muscular del tendón o de la porción larga, y entonces lo que era el borde anterior va a pasar a ser el borde posterior y viceversa. Esta porción larga del tríceps va a atravesar el espacio homohumeral comprendido entre los músculos redondo mayor y menor y descendiendo el brazo por detrás y en medio de estos dos bastos, de los bastos tanto externo como interno del mismo músculo tríceps. Hablando ya entonces del basto externo, vamos a tener que recordar la anatomía del hueso húmero, donde en la parte posterior tenía un canal para el nervio radial que contorneaba de manera oblicua de atrás hacia abajo y adelante este hueso en su parte diaficiaria. Entonces, la inserción superior proximal o el origen de este vasto externo va a estar por encima y afuera del canal radial. La inserción se hace en una superficie estrecha y alargada, más o menos rugosa y con la parte superior inclinada ligeramente hacia adentro. El vasto interno, por el contrario, se va a insertar o sus fibras se van a originar desde el borde inferior de este canal radial y van a descender para unirse al vasto externo y la porción larga del tríceps braquial para formar un tendón único. La siguiente imagen la traigo a acotación para que vean la importancia que tiene la cabeza larga del tríceps braquial. Esta cabeza nos va a ayudar a la conformación de los espacios axilares, viendo que va a formar el límite lateral del triángulo homotricipital y el borde o límite medial del cuadrilátero homotricipital. También es importante observar cómo nuestra cabeza larga del tríceps va a pasar de anterior a posterior, primero estando anterior al músculo redondo menor, pero posterior al músculo redondo mayor, ya descendiendo para conformar parte del compartimiento posterior del brazo.
Igual les dejo la imagen para que vean la mnemotecnia al momento de saber por dónde pasa esta porción o cabeza larga del tríceps a nivel axilar. Formen esta imagen con sus dedos para que no se les olvide futuro. En lo que respecta al tendón de inserción común o intermedio, este va a estar conformado por las tres partes del tríceps braquial y que éstas se van a insertar en la cara superior del olecrano a través de este tendón común, que es aplanado de adelante hacia atrás, con excepción de algunas fibras musculares inferiores del vasto interno que van a desplazarse de manera directa en los bordes laterales de esa apófisis. La inserción del tendón ocupa toda la longitud del olecrano en la parte posterior. Hacia adelante se estrecha y termina a 1 centímetro por detrás del pico del olecrano. El vasto interno va a emitir hacia afuera de su inserción en el borde externo del olecrano una expansión tendinosa que se va a perder sobre la aponeurosis del músculo ancóneo. En cuanto a su acción, él ayuda en la extensión del antebrazo desde el brazo y aducción del brazo. Pero ¿cómo recordamos quién irriga y quién inerva a este músculo? Bueno, recordamos que él nos va a ayudar también a conformar el segundo triángulo de los espacios axilares, que sería el húmero tricipital. Y a través de ese espacio húmero tricipital, ese triángulo, el contenido es la arteria humeral profunda y el nervio radial, quienes van a encargarse de inervar y de irrigar respectivamente a este músculo. Acá también les dejo nuevamente una forma de aprenderse tanto los espacios axilares como su contenido para que repasen las clases anteriores. Al iniciar a hablar del compartimiento posterior, dijimos que estaba formado por una parte muscular que era el tríceps braquial y también por dos fascículos básculos nerviosos, uno superior y uno inferior. El superior está formado por el nervio radial y la arteria humeral profunda. Estos dos vasos u órganos van a recorrer el canal radial y después de penetrar en el canal bicipital externo del pliegue del codo, la humeral profunda sigue en todo este trayecto al lado superexterno del nervio radial. Tanto el nervio como la arteria entonces van a dar rama a los músculos de toda esta región, es decir, al tríceps braquial. El nervio origina además el nervio cutáneo externo destinado a los tegumentos de la región posterior del antebrazo, en tanto que el fascículo o paquete vasculonervioso inferior está conformado por el nervio cubital y la arteria colateral interna superior o cubital superior, después de que han atravesado el tabique intermuscular interno en la parte media del brazo. Y estas van a descender por detrás del tabique y por delante del vasto interno del tríceps, hasta el canal epitrocleo-lecraniano. Muy bien, hasta acá hemos hablado de la parte muscular y vamos a iniciar con la parte de la vascularización. Lo primero que debemos recordar es que a nivel del húmero existen unas crestas supracondilias, ¿verdad? Estas, en conjunto con el propio húmero, nos van a dar los lugares de inserción de los tabiques intermusculares, tanto internos como externos, que están dibujados con un semicírculo amarillo, ¿ok? Esto es importante porque ellos nos van a delimitar los conductos bicipitales, que son muy diferentes a los denominados surcos bicipitales. Los conductos bicipitales se refieren a los espacios que existen tanto medial como lateralmente al bíceps braquial y que van a estar en relación con esos tabiques intermusculares. Ahora bien, los surcos y los canales se refiere a la expresión superficial que existe a ambos lados del tendón de inserción distal del músculo bíceps y que podemos evaluarlo en la fosa del codo de manera fácil al evaluar al paciente. Detallando un poco más a profundidad, vemos en esta siguiente imagen que es un corte transversal de la región braquial izquierda. Vemos que
hacia la izquierda de su mano está la parte medial, así hacia abajo está la anterior, superior la posterior y del lado derecho está la lateral. Observamos que el tabique intermuscular medial está más desarrollado que el lateral. Y esto es porque va a tener mayor cantidad de vasos sanguíneos en relación a este. Importante saberlo porque a continuación vamos a hablar de los vasos sanguíneos y sus relaciones a nivel braquial y debemos tener conocimiento de estos conductos bicipitales. Estos conductos bicipitales van a estar a profundidad en relación a los vientres o fascículos del bíceps braquial, los cuales van a tener una relación estrecha hacia abajo en la fosa del codo con los surcos o canales bicipitales. Volviendo a la imagen anterior, entonces del lado derecho vemos como al final de la misma, el bíceps braquial tiene un tendón único de inserción que me divide a la fosa del codo en dos porciones, una medial y una lateral. Él va a ser el límite intermedio entre el surco bicipital o canal bicipital medial y el canal bicipital lateral. En esta siguiente imagen entonces vemos cómo el conducto bicipital medial está más desarrollado que el lateral y este conducto bicipital medial o inferior va a tener de contenido el nervio ulnar y a la arteria cubital colateral superior o interna superior. La localización de este conducto bicipital entonces va a estar dada entre el tabique intermuscular medial y el vasto interno del tríceps braquial. En cambio, el conducto bicipital externo va a tener como contenido al nervio radial y a la arteria humeral profunda. Ellos van a estar su localización en el canal radial o a nivel del surco bicipital externo, es a donde van a darse o a estar más superficial. Muy bien, teniendo claro ya estos conductos y canales, entonces vamos a hablar de la arteria de esta región que sería la humeral o braquial. Esta va a tener un inicio, va a tener órganos satélites y una culminación. También vamos a hablar de las relaciones de la misma. Hablar del inicio o del origen de la arteria como tal está fuera de razón porque ella más bien es la continuación de la arteria axilar, pero para fines académicos podemos decir que su inicio está debajo del borde inferior del pectoral mayor. Su músculo satélite va a ser la cabeza corta del bíceps braquial, quien en todo su recorrido va a estar en la parte externa a ella. Y el nervio que la va a acompañar, que va a ser satélite de la arteria, va a ser el nervio mediano, quien al principio va a estar lateral a ella y luego en el tercio medio del brazo va a cruzarla colocándose en la parte medial. A gran escala esta arteria nos va a dar 3 ramas colaterales, de las cuales la primera va a tener a su vez 3 ramas, luego va a tener 2 ramas terminales, aparte también de las múltiples ramitas musculares que va a dar dependiendo de la región por la que vaya pasando y también de arterias nutricias para el hueso húmero. Va a tener diferentes relaciones dependiendo del trayecto que ésta presenta. Al principio va a tener un trayecto superficial y va a estar anterior al tríceps braquial y luego al braquial anterior, lateral al córaco braquial y a la cabeza corta del bíceps braquial. Estos la van a acompañar de manera lateral. El nervio mediano, que como le dije anteriormente, primero iba a estar lateral a la arteria y luego la cruzaba en el tercio medio del brazo para localizarse de manera medial a el vaso sanguíneo. Medial a la arteria también vamos a tener varios nervios importantes como el cutáneo antebraquial medial
el cutáneo braquial medial y el mismo nervio cubital. Posterior tendríamos al nervio circunflejo axilar y radial, y en la fosa del codo medial va a estar entonces el mediano y lateral el tendón del bíceps braquial. Vamos a parar un momento acá la explicación de las arterias para estudiar este diagrama tomado de una de las clases del doctor Bermúdez y que me parece muy bueno, y todo lo bueno hay que reproducirlo para que ustedes puedan entender la diferencia entre una colateral y una recurrente. Observen la imagen. La arteria humeral derecha, entonces la dividimos en una radial y cubital como ramas terminales. Si de la rama humeral o radial salen ramas que van hacia la periferia, estas serían colaterales. Pero si de estos vasos sanguíneos emergen ramas que van hacia proximal, hacia la parte central para unirse y formar anastomosis con colaterales, entonces estas se conocerán como recurrentes porque van hacia atrás, en sentido contrario a la ramificación del vaso sanguíneo. En esta imagen vean cómo se ve muy detallado el tendón de inserción distal del músculo bíceps braquial que nos conforma los límites de ambos surcos bicipitales. Del lado derecho de la imagen, entonces observamos que el borde del bíceps braquial, del tendón, está haciendo el límite lateral del surco o canal bicipital medial. Abajo el músculo pronador redondo y a profundidad el músculo braquial anterior, teniendo como contenido entonces el cubital, el nervio cubital, la arteria colateral cubital superior, y observan que debajo de este tendón pasa de medial a lateral la arteria humeral para bifurcarse en sus dos ramas terminales. Del lado izquierdo de la imagen, entonces tenemos el surco o canal bicipital externo, cuyos límites están dados por el borde del bíceps braquial, de su tendón, va a ser el límite medial, el músculo braquiorradial va a ser el borde o límite externo, y a profundidad vamos a tener a la articulación del codo. Muy bien, pasamos a ver a cada una de las ramas de esta arteria humeral. Tenemos las primeras que serían las nutricias, propias para el hueso húmero. Van a ver que en los huesos siempre hay unos agujeritos que son los agujeros nutricios a través de los cuales se insertan las arterias que nos van a nutrir a ese hueso. Luego estarían pequeñas ramificaciones musculares para, valga la redundancia, los músculos que están en la zona. La primera rama sería entonces una de las ramas más grandes, la arteria humeral profunda, que esta emerge de la cara interna o medial de la arteria humeral y gira y se vuelve externa a través del espacio o hendidura tricipital, quedando posterior. Allí nos va a dar tres ramitas, una rama deltoidea que se unirá a la rama descendente de la circunfleja humeral posterior, una arteria colateral radial y una arteria colateral media, que estas dos últimas vamos a volverlas a ver cuando hablemos de la red vascular del codo. Nuestra segunda gran rama sería la arteria colateral cubital superior o colateral interna superior. Esta es la arteria que va a acompañar al nervio cubital por detrás de la epitróclea, es decir, por detrás del tabique intermuscular medial. La última rama colateral sería la arteria colateral cubital inferior o interna inferior. ¿Ok? Esta se va a dividir rápidamente en una rama anterior y una rama posterior. La posterior se va a ir hacia posterior de la epitróclea y la anterior obviamente se va a ir a la parte anterior de la epitróclea. Muy bien, llegamos a un punto crítico donde son preguntas que son básicas en el examen y es sobre la red anastomótica del codo.
Pero para poder comprenderla debemos recordar entonces que las ramas terminales de la braquial será la arteria cubital y la radial. A partir de estos dos vasos sanguíneos van a emerger ramas recurrentes que se van a unir a las colaterales formadas en el trayecto de la braquial y nos van a formar esta red anastomótica. Entonces, quiero que vean esta imagen y vayan detallando los nombres de quién se une a quién para formar esta red anastomótica. La primera anastomosis la tenemos de la colateral radial, que es rama de la humeral profunda, con la recurrente radial, rama de la radial. Esto lo va a realizar por delante del epicóndilo, es decir, lateral. Acá debemos hacer un freno y evaluar que a nivel de la arteria cubital hay un tronco de las interóseas que rápidamente se va a bifurcar en una interósea anterior y una posterior. La interósea posterior va a dar una rama recurrente posterior que se va a unir a la colateral media, que es rama de la humeral profunda. Nuestra tercera anastomosis es entre la arteria colateral interna inferior o cubital inferior. Su rama anterior se va a unir con la recurrente cubital anterior por delante de la epitróclea. Por último, tendríamos nuestra cuarta anastomosis a nivel del codo, que sería entre la colateral cubital superior más la recurrente cubital posterior, y este arco anastomótico va a estar por detrás de la epitróclea. ¿Cómo recordamos quién se une con quién de estas dos últimas anastomosis? Las colaterales de la cubital se van a unir a las recurrentes de la misma cubital, ¿verdad? Consonante con consonante y vocal con vocal. ¿Cómo es esto? La superior con la posterior y la inferior con la anterior. Esa es una mnemotecnia básica de los siglos por los siglos. Amén. Muy bien, hasta ahora no se han percatado que nos queda una ramita. ¿Cuál? Recuerda que la colateral cubital inferior, ella se dividía rápidamente en una rama anterior y una posterior. Hablamos que la anterior se unía con una recurrente de la cubital, que era la anterior, y la rama posterior entonces iba a ser un arco anastomótico con la colateral media, que es rama de la humeral profunda, y que iba a descender a todo lo largo en la cara posterior del húmero hasta poder lograr este arco anastomótico con la rama posterior de la cubital inferior. Con esto terminamos la región deltoidea y la región braquial correspondiente a la parte del músculo y la parte vascular.